buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe, buenos días. Ya. Buenos días, profe, buenos días. Buenos días, profe. Vamos a Buenos comenzar días. con la lista, por favor. Arce. Presente. Arce, Argüello. Argüello. Benítez. Presente. Bozada. Presente, Bozada. Burgos. Presente. Uri. Presente. Cali. Presente. Zamba. Presente, profe. Chávez. Presente, profe. Cobos. Presente. Cuello. Cuello. Fernández. Presente. Ferrín. Presente. Ferrín. Presente. Flores. Presente, profe. García. Presente, García. profe. Guzmán. Presente. Presente, Guzmán, profe. Pafón. Buenos días, presente. Buenos días. León. Presente, profe, buen día. Marroni. Lucas Isaías. Presente, profe, buenos días. Magallanes. Presente. Antilla. Presente. Maridueña. Maridueña, Marmolejo. Presente, buenos días. Marmolejo. Presente, profesor. Buenos días. Maridueña, presente, buenos días, profesor. Maridueña. Martínez. Martínez. Montalo. Presente. Mora. Presente. Muñoz María. Presente, ingeniero, buenos días. Muñoz Joel. Muñoz Joel. Muñoz Pedro. Muñoz Pedro. Nieves Fausto. Nieves, Nieves, presente, Fausto. buenos días. Ordóñez Carlos. Ordóñez Carlos. Peñafiel Edison. Peñafiel, presente. Pincae. Polo. Presente, buenos días. Polo. Presente, ingeniero Polo. Inís. Polo. Inís. Presente, Quimil. Reina. Presente, Quimil. Presente, profe, Reina, presente. Rendón. Presente. Rodríguez. Rodríguez. Saldarriaga. Presente, profesor. Saldarriaga. Presente, profe, buen día. San Lucas. San Lucas. Tito. Presente. ¿Quién es? San Lucas. Presente. Ya, listo. San Lucas, presente. Toala. Toala. Villagómez. Salavarría. Zambrano. Presente. ¿Quién dijo presente? Presente Villagómez, profe. Presente, Zambrano, Murga. Presente Villagómez, profe. Ya, listo. Presente toda la profe. La barría. Salavarría. Toda la profe. Presente. Ya está Toala. Salavarría, ¿dónde está? Presente. Ah, ya. Por favor, es que no dicen a tiempo la lista. Presente.
Vamos con los que pueden llegar atrasados de pronto. Argüello. Argüello, profesor, disculpe, buenos días. Argüello. Presente, Cuello. profesor, disculpe. Presente, buenos días. profesor Cuello. ¿Quién dijo presente? Argüello, profesor, buenos días. Argüello. Fernández. Presente. Lucas. Lucas Ronnie. Martínez. Muñoz. Joel. Muñoz Pedro. Ordóñez. ¿Listo? Guardamos. Que no sé por qué no graba. Ahí está. Bien. Secretaria, ¿por dónde anda? Aquí, máster, buen día. Buen día, secretaria. Cuénteme, ¿cuántos grupos ya pusieron y cuáles faltarían de exponer? A ver, hoy quiere empezar el grupo del compañero García con el nuevo tema. Ah, ellos quieren empezar. Bueno, no hay problema. Dele, comparta, por favor. Profe, disculpe, después ese grupo puede seguir el mío. Está bien. Gracias, profe. Deme el permiso para compartir. Y el mío. Profe, ahí podría seguir el mío. Contacte con mi secretaria para que haga la lista. Usted póngame ahí en la lista los que se están ofreciendo. Ingeniero, el grupo 2, ayer, la clase pasada no alcanzó. Ya, En la clase pasada algunos dieron, el grupo 2 no pudo dar. póngame también al 2. A ver, dele. Ya con mi secretaria es todo. Hablen con ella. Vamos. Listo. Buenos días, profesor, compañeros. Nuestro grupo va a hablar sobre derechos y la relación entre individuo, sociedad y poder político. Siguiente diapositiva. Los integrantes son Eudis Saldarriaga Colmenares, Yelena León, Isaías Lucas, Javier Rodríguez, Alison Marmolejo y quien les habla, yo, Julio García. Siguiente diapositiva. Ya. Generación de derechos. El reconocimiento legal de los derechos humanos ha tenido una larga historia. Algunos derechos han tenido o han sido incluidos mucho antes que otros. Un ejemplo perfecto para esto sería el derecho al voto. El derecho al voto está desde la antigua Roma y Grecia, pero hay un pero. La sección del derecho al voto de las mujeres, que hace ya unos cuantos años ya se ha permitido, pero se ha ido renovando. Por eso podemos clasificar los derechos en grupos, ya que se han ido clasificando y han ido cambiando conforme los años, que serían en 3 generaciones. La primera generación, segunda y tercera. Siguiente diapositiva. La primera generación de derechos incluye a los derechos civiles y políticos. Estos derechos fueron los primeros en ser reconocidos legalmente. Se puede decir que desde finales del siglo XVIII, con la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, ya que en estos de aquí, en la independencia de los Estados Unidos, por medio de la primera Constitución americana, en la cual se redactan los derechos de los ciudadanos en esa época, y en la Revolución Francesa, a la caída del Estado monárquico de aquella época, y instaurada una constitución. Yeah. Se trata de los derechos que garantizan la libertad de las personas, ya que se comenzó a dar cuenta de que algunas personas, mejor dicho, las personas todopoderosas que gobiernan, no deberían tener derechos a realizar ciertas acciones. Por eso se le da mayor libertad a las personas, dándole derechos que no pueden ser negados ni inviolables. Los derechos civiles más importantes serían el derecho a la vida. No se le puede quitar este privilegio a ninguna persona, salvo que hayan cometido algunos crímenes muy atroces, los cuales se les condena a la muerte. Otro, el derecho a la libertad de expresión y religiosa. No se puede condenar a ninguna persona por estos dos derechos, por estas dos creencias, tanto en su religión como en su ideología. El último sería el derecho a la libre expresión o libertad de expresión. No se puede negar a ninguna persona la libertad de expresarse o expresar sus ideas. Algunos otros derechos políticos importantes serían el derecho al voto.
el derecho a asociarse libremente con cualquier ideología política o partido político. Listo, eso fue todo. Gracias. A continuación, mi compañero. Dale siguiente, esa es la siguiente. Sí. Hola, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, sí, se te escucha. Sí. Sí se escucha, está ¿Me bien. escuchan? Por favor. Ok. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesor. Yo les voy a hablar sobre la segunda generación de los derechos económicos, sociales y culturales. La segunda generación recoge los derechos económicos, sociales y culturales ya mencionados, que fueron incorporándose poco a poco en la legislación a finales del siglo XIX y siglo XX. La siguiente diapositiva. Los derechos de esta generación tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación y a la cultura, de tal forma que se asegure el desarrollo de los seres humanos y de sus pueblos. Su reconocimiento en la historia de dichos derechos fue posterior a los reconocimientos de los derechos civiles y los derechos políticos. ¿Cuáles son estos derechos que los seres humanos deben de percibir obligatoriamente? Bueno, debe de percibir el derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de un buen trabajo, que el trabajo tenga condiciones equitativas y satisfactorias. También toda persona debe de percibir un derecho a formar sindicatos para su propia defensa. También tienen que percibir derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia la salud, la alimentación, el vestuario, entre otras cosas. También tienen derecho a la salud física y a la salud mental. Toda persona también, por ende, tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades. Y por último, debe ser obligatorio el derecho a la educación, sea primaria, secundaria o de tercer nivel. Puede ser gratuita o a su vez si tiene los recursos para ser pagada. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Buenos días, licenciado, compañeros. A continuación yo les hablaré acerca de la tercera generación. Estos surgen como respuesta a los problemas y necesidades que en ese momento tenía el hombre, incluso la propia humanidad en su estado presente, produciéndose el término de la Segunda Conflagración Mundial y por ende a partir de la década de los 60 hasta el siglo XX surge lo que es la tercera generación de los derechos humanos, pretendiendo fomentar la solidaridad entre los pueblos y las personas de todo el mundo, cumpliendo la función de promover sus relaciones pacíficas y constructivas que permitían afrontar los nuevos retos a los cuales se enfrentaba la humanidad. Entre los derechos de la tercera generación se pueden destacar lo que es el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, el derecho al medio ambiente, a un medio ambiente limpio en el que podamos disfrutar. Los derechos de la tercera generación se gestaron con la Carta de 1948, teniendo su carácter universal. Los países que participaron en este proceso rápidamente se dieron cuenta de que la declaración no evitaba por sí sola la violación de los derechos humanos en el mundo, sino que también era necesario trabajar en estrategias concretas para este mismo. En la década de los 80 surgieron las primeras reivindicaciones del cuidado del medio ambiente y a la paz, y sobre todo la salud de las personas. Fue de este modo en que empezó a hablarse de derechos humanos de la segunda generación, como lo mencionó mi compañera, economía, social y cultura. Y más tarde aparecerían los derechos de la tercera generación, los cuales están vinculados como la solidaridad. Algunos de estos derechos también son la justicia internacional, el medio ambiente, como lo mencioné, el patrimonio común de la humanidad y el desarrollo a una vida digna.
¿A qué nos referimos con desarrollo de la solidaridad? Que es proveniente de la tercera generación. Pues bien, la lista de los derechos humanos reconocidos internacionalmente no se ha tenido invariables. ¿Ya? Eh, durante más de 60 años de su existencia, los nuevos tratados y documentos han aclarado y desarrollado aún más algunos de los conceptos básicos que se establecen en este documento original. En el caso de la nueva categoría que se ha ido proponiendo como desarrollo de la tercera, como derecho de la tercera generación, han sido consecuencia de una comprensión más profunda de los diferentes tipos de obstáculos que se pueden interponer en el camino de la realización de los derechos, tanto de la primera como de la segunda generación. Gracias. A continuación, mi compañero. Buenos días con todos. Les voy a hablar sobre el contexto histórico de los derechos. Los derechos humanos, tal y como los conocemos hoy, nacen como reacción ante las barbaridades que vivió la humanidad durante la primera mitad del siglo XX, como bien vendría siendo la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El contexto histórico en el que nace la Declaración Universal de los Derechos, en 1948, es precisamente el horror ante las dimensiones, crueldad y aberración del holocausto nazi, que afectó principalmente a las personas de la religión judía, pero también tuvo entre sus víctimas a otros colectivos, ya sean los gitanos, librepensadores o los comunistas. Es precisamente como reacción a estos hechos que la comunidad internacional de la época, es decir, la anterior a los procesos de descolonización, se dotó de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y puso las bases para el posterior desarrollo de todo el cuerpo jurídico del derecho internacional a los derechos humanos. A continuación, mi compañera. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi tema es los derechos sociales. Los derechos sociales es lo necesario para la plena participación en la vida de la sociedad. Incluye al menos el derecho a la educación. Esto quiere decir que todo niño tiene derecho a aprender, el derecho a fundar y a mantener una familia. Pero también muchos de los considerados a menudo son derechos civiles. Por ejemplo, el derecho a la recreación, el derecho a la salud, el derecho a la intimidad y el derecho a la no discriminación. También podemos decir que actualmente estos derechos facilitan a los ciudadanos o personas de un país a desarrollarse en autonomía, igualdad y libertad, así como aquellos derechos que le permiten condiciones económicas y de acceso a bienes necesarios para una vida digna. Gracias. A continuación, mi compañera. Buenos días, profesor. Buenos días, compañero. Yo le vengo a hablar acerca de los derechos económicos. Bueno, básicamente entendemos de que los derechos, el derecho económico incluye más que todo lo que es el tema del trabajo a un nivel de vida adecuado, a la vivienda y a una pensión si eres una persona de tercera edad. Inclusive también si eres una persona discapacitada, pues también tienes derecho como que a un tipo de pensión. ¿Ya? La protección de estos derechos refleja el hecho de que en un cierto nivel mínimo de seguridad material es necesario para la digna vida humana, por decirlo de esta manera. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, en cuanto a los derechos culturales, aquí se refiere lo que es a una forma de vida adecuada, ¿ya? De una comunidad cultural. Básicamente y a menudo se les presta como que menos atención que al resto de los otros derechos, por decirlo así. Entre ellos figura lo que es el derecho a participar libremente en una vida cultural, claro, básicamente pertenecer a una vida cultural de la comunidad y posiblemente también depender del derecho a la educación, por decirlo así. Bueno, muchísimas gracias, esperando que le haya gustado nuestra exposición, nos despedimos. Bien, siguiente grupo, por favor. Nuestro profe. Ya, puede compartir. El compañero presentado. Sí, puede compartir, no se preocupe.
Ya, profe. Mi compañero tiene que presentar. A ver, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre las generaciones de derechos, relaciones entre individuos, sociedad y poder político. Nuestro grupo está conformado por el Quincay, Dalmar Rosada, Luis Guzmán, Alison Toal, mi persona e insuficiencia. Ahora se toca a ti. A continuación, mi compañero Luis. Buenos días, profesor, compañeros presentes. Nuestro tema es las generaciones del derecho, como dijo mi compañero. Para poder hablar sobre este tema tenemos que tener en mente qué es el derecho y cuáles son las generaciones. Las generaciones del derecho son 4. Estas se producen a lo largo del siglo XIX, desde las reuniones de la Internacional Socialista y congresos sindicales. Las primeras incorporaciones de estos derechos al orden jurídico de un Estado corresponden al siglo XX. Los derechos humanos son potestades inherentes a todos nosotros, a todos los humanos, sin distinción alguna por raza, color, etnia, etc., lugar de residencia, sexo, origen nacional o cualquier otra condición. Bueno, la primera generación del derecho fue la de derechos civiles y políticos. Los derechos de primera generación o civiles y políticos fueron consagrados en los ordenamientos jurídicos internos e internacionales. Los derechos civiles y políticos están consignados al bienestar y seguridad del ser humano contra cualquier agresión de algún órgano público. Estos son derecho a la vida, a la integridad personal, a la igualdad entre hombres y mujeres, a la privacidad, a un nombre, una nacionalidad, a la libertad sin distinción alguna, al asilo político, a la libre circulación y a la libertad de reunión y asociación pacífica. Los derechos de la segunda generación son los económicos, sociales y culturales. Estos están ligados con la igualdad. Después de la catastrófica Segunda Guerra Mundial, empezaron a ser reconocidos por los gobiernos. Son principalmente socialistas, económicos y culturales, sociales, en su naturaleza. Igual que los derechos de primera generación, estos también fueron agregados a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por ejemplo, en la imagen se ve la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estos son derecho al trabajo, derecho a condiciones justas, derechos sindicales, derecho a la seguridad social, a la salud, a la alimentación, a la educación, a la calidad de vida, derecho a los beneficios de la cultura, arte y ciencia, a la construcción y protección de la familia. A continuación, mi compañero Edison Peñafiel. Bueno, yo les voy a hablar sobre la tercera generación, los derechos colectivos o los del pueblo. Generalizan cuestiones de carácter internacional como el derecho a la paz y a un medio ambiente sano, debido a la manipulación genética, entre muchas cosas. La Carta de 1948 tiene un carácter universal. Sin embargo, pasado el tiempo, quedó claro que muchos derechos no estaban detallados en la declaración, sino solo sugeridos o esbozados, y que por ende se debía puntualizar y actualizar el documento con declaraciones, procedimientos, pactos o anexos para asegurar esto. Los derechos en esta generación son los derechos a la autodeterminación de los pueblos, a la paz, al desarrollo sostenido, a la protección de los datos personales, al patrimonio común de la humanidad y el derecho a gozar de un medio ambiente sano. La cuarta generación son ya los derechos a la libertad de expresión e información. Depende de la concreción de la sociedad abierta al futuro. Estos derechos aún están en discusión. Según Paulo Bonavides, que fue reconocido nacional e internacionalmente como uno de los principales constitucionalistas de Brasil, los derechos de la cuarta generación son el derecho a la democracia, el derecho a la información y el derecho al pluralismo. De estos derechos depende la concreción de la sociedad abierta al futuro. Bonavides subraya la dimensión plural de los derechos de cuarta generación y afirma que estos derechos constituyen la cúspide de un proyecto de ciudadanía que tiene los derechos humanos como su pilar. Los derechos en esta generación incluyen a la información y a la comunicación, a la libertad informática, a la información del capital humano para la inserción en la sociedad de la información y a la inserción autónoma de un país en un mundo globalizado. A continuación, mi compañero. Derecho y relación entre individuos. Son un conjunto de reglamentaciones que regulan la conducta humana dentro de una sociedad con el objetivo de alcanzar el bien común, como la libertad, igualdad y dignidad humana. A continuación les voy a hablar sobre esto. Siguiente diapositiva. Derecho a la libertad. Es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad, sin más limitaciones que el respeto a la libertad de los demás.
derecho a la igualdad. De ser humano es aquella de ser reconocidos como iguales ante la ley y disfrutar de todos los derechos otorgados de manera incondicional, es decir, sin discriminación. Derecho a la dignidad humana es el derecho que tiene cada ser humano de ser respetado y valorado como ser individual y social, con sus características y condiciones particulares, por el solo derecho de ser persona. Gracias. Buenos días, yo voy a hablar del derecho entre la sociedad. El derecho juega un papel importante dentro de la sociedad, ya que dicta las leyes que regulan el comportamiento del individuo, así como ofrece garantías, porque el derecho y la sociedad dependen del uno del otro para su existencia. La aparición del derecho en la sociedad se da ante la necesidad de regular el accionar de quienes la conforman. Para entrar en detalle, la sociedad humana es la unión de una pluralidad de hombres que aunan sus esfuerzos de un modo estable para la realización de fines individuales y comunes. La evolución histórica de la sociedad ecuatoriana, la evolución histórica se ha vuelto inmersa en muchos cambios de las organizaciones prehispánicas que terminan con la invasión incaica, luego que esto surge la conquista española, para luego las fundaciones de San Francisco de Quito, San Gregorio de Portugués y Santiago de Guayaquil, empezar una nueva era política administrativa que duraría hasta la época de la independencia, cuando surge la nación colombiana de Simón Bolívar, y luego al dividirse formaría lo que hoy se llama República del Ecuador. Sobre nuestra historia se han escrito ensayos como el de Erika Silva o murales como el de Luis Mideros, que marcan gran parte desde su perspectiva nuestra historia al pasar de los tiempos, que sin lugar a dudas ha sido y es parte de nuestra identidad. En conclusión, el derecho y la sociedad son como un matrimonio. Ambos se juraron amor eterno y fidelidad frente al altar, y cuidarse y respetarse hasta que la muerte los separe. En un mundo perfecto, esto se cumpliría tal como se menciona, y viviríamos en paz y armonía. Sin embargo, en cuentos solo son cuentos y difícilmente se harán realidad. En nuestro mundo de errores y bondades deben existir entre reguladores y normas que dictan un comportamiento para hacer que este juramento simbólico entre la sociedad y el derecho se cumpla y aminorar de la manera más significativa para los individuos desmanes que conllevaría el no acatar estos parámetros o normas. A continuación, mi compañera. Bueno, yo les voy a hablar sobre el derecho en el poder político. La Carta Magna es el resultado del conflicto entre diferentes fuerzas sociales que consiguen limitar el poder del rey. De hecho, se constituye como un reconocimiento de derechos, o más bien privilegios, a favor de dos clases: el clero y la nobleza. La mayoría de las disposiciones de la Carta Magna se limita a confirmar algunos derechos feudales ya que existían y que habían sido calculados por parte del rey. Desde este punto de vista, por tanto, hay una continuidad en esta Carta Magna que restablece un equilibrio que existía a Juan I de Inglaterra. Por otra parte, la Carta introduce una serie de previsiones, como por ejemplo, la que atribuye un poder muy importante al del Consejo Común del Reino, que aún ha sido un embrión de la fiscalización del actual del rey representa, y que se configura como un instrumento que revela tanto una falta de confianza de la nobleza y del clero hacia el rey, como su posición de fortaleza que le permite imponer unos límites del soberano. Por primera vez, en estos límites no se imponen por medio de un simple pacto entre caballeros, como había ocurrido con anterioridad, sino que formalizaban a través de un compromiso escrito exactamente por la confianza de la nobleza. Bueno, profe, ese fue nuestro grupo número 6. Muchas gracias. Otro grupo, secretario. Grupo 2, chicos. Ya, den. Parta. El grupo del compañero Chamba había pedido primero. Yo los tengo apuntados en orden. Hola, muy buenos días, profesor. Yo soy Ismael Rendón. Venimos del grupo número 5. Los integrantes del grupo son Ana Cali, Fausto Nieves, Pedro Muñoz,
Vicente Magallanes, Marcelo Chamba y mi persona, Ismael Rendón. A continuación procederé a exponer mi tema. A continuación Pedro Muñoz. Buenos días con todos los presentes. Yo voy a hablar sobre los derechos de la primera generación. La primera generación son los derechos que, ¿cómo sería? La primera generación de derechos o derechos individuales incluye los derechos políticos o civiles, como sería el derecho al libertad al credo, libertad al voto, libertad de expresión, derecho a tener una nacionalidad, derecho a derecho a tener un derecho de igualdad entre hombres y mujeres sin importar su nacionalidad, raza o color. En caso de persecución política, pues tienen derecho a tener un asilo. La función básica de este grupo es la de limitar el poder estatal frente a los individuos, permitiendo el libre flujo de las relaciones sociales y económicas, otorgando un importante reconocimiento al individuo. Estos derechos se caracterizan por imponer al Estado deberes conscientes en abstenerse de intervenir en la vida de las personas. Muchas gracias. Siguiente mi compañero Ismael Rendón. Hola, profesor. Yo les voy a hablar sobre la segunda generación de los derechos humanos. Los derechos de segunda generación o derechos económicos, sociales y culturales tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación y a la cultura, de tal forma que asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. Los derechos humanos de segunda generación surgen como resultado de la Segunda Guerra Mundial y la victoria de la coalición internacional antifascista. La tercera generación de los derechos humanos. La tercera generación, pues, consiste en que se concentraba más en el desarrollo del derecho a la paz, al medio ambiente sano, a participar en la explotación del patrimonio común de la humanidad, a la comunicación y a la asistencia humanitaria. Pues, ¿qué son los derechos de la tercera generación? Pues la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos, ecológicos y el del ambiente. Los derechos del consumidor, el desarrollo que permitía en una vida digna. Gracias. A continuación, mi compañero Fausto Nieves. Buenos días, mi nombre es Fausto Nieves y yo le voy a hablar sobre la... Dios mío. A ver, buenos días, yo les voy a hablar sobre el contexto histórico del surgimiento de los derechos. En 539 a.C. se comenzó con la conquista de Babilonia. Cuando Ciro el Grande conquistó Babilonia, dejó que todos los esclavos se fueran en libertad, proclamando a su vez la libertad religiosa y convirtiéndose en el primer precursor de los derechos humanos. Sus palabras quedaron grabadas en el cilindro de Ciro. Siguiente, en 1215, la Carta Magna. Podría decirse que la Carta Magna o la Gran Carta fue la influencia primitiva más significativa en el extenso proceso histórico que condujo a la ley constitucional actual en el mundo que habla inglés.
En 1215, después de que el rey Juan de Inglaterra violara un número de leyes y tradiciones antiguas con que se había gobernado Inglaterra, sus súbditos lo forzaron a firmar la Carta Magna, la cual enumera lo que después vino a ser considerado como los derechos humanos. En 1776, la independencia de América. En la Declaración de Independencia de los Estados Unidos se incluye el concepto de los derechos naturales y recoge que todos los seres humanos son igual y tienen derechos inalienables como el derecho a la vida y la libertad. 1789, en la Revolución Francesa. Amplía los derechos establecidos en la Declaración de la Independencia de América y hace hincapié en que tales derechos son naturales. La idea de los derechos humanos se extiende por Europa, pero más allá de este continente, los pueblos son colonizados y sus derechos humanos vulnerados. En 1915, Mahatma Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi es ampliamente reconocido como uno de los más grandes líderes políticos y espirituales del siglo XX, mientras campañas a escala nacional para mitigar la pobreza, expandir los derechos de las mujeres, crear armonías religiosas y étnicas y eliminar las injusticias del sistema de castas. Gandhi aplicó de forma suprema los principios de la desobediencia civil no violenta para liberar a India del dominio extranjero. En 1945, Carta Fundacional de las Naciones Unidas y acuñación del término. El 26 de junio de ese año, en la Carta de las Naciones Unidas, será la primera vez que aparezca el término de derechos humanos. En la Carta Fundacional aparece 7 veces a lo largo del texto. Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. El 10 de diciembre de 1948 fue proclamada en la Asamblea de la ONU en París. Este hito en la historia de los derechos humanos es la primera vez en la historia que se establecen los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en todo el mundo. Derechos y la sociedad. El derecho forma parte de la sociedad y una sociedad no se puede entender sin normas, reglas que regulen la vida. El ser humano es un ser sociable. Este se halla en ella y no es una novedad si incluso Aristóteles decía que el hombre es solo un político, es un animal político, es un animal social, un animal racional, sino que también es algo fundamental. ¿Por qué el hombre es social? Alzamora Valdés, un doctor clásico peruano, un filósofo en derecho, es también un gran jurística, tiene como el sentimiento de limitación como ideal y que por eso es social el hombre. El hombre siempre necesita de otros y no puede estar solo. Tiene el afán de plenitud y él confirmó que estas dos partes se podrían llamar como desamparo ontológico, como en trascender a realizarse. En cambio, Ledesma, Mario Mexicano, jurística, tiene 3 razones. Entre ellas está, primero, la necesidad de supervivencia. El hombre necesita a la mujer o viceversa, como una naturaleza, porque él lo considera que los biólogos dijo eso. Segundo, la vida no es predeterminada. El hombre tiene libre albedrío, o sea que nosotros no sabemos o que no se sabe qué hacer. Y el hombre vive para realizar algo. La otra parte también tenemos que las relaciones del hombre. Tipos de relaciones. Individualidad, auténtica, que es amor a la amistad, sociedades y propiamente dichas, que son relaciones impersonales o colegas. Las relaciones sociales, familia, escuela, colegas, son
duraderas o eventuales, y la obligación jurídica, que se generan como de dos tipos de obligaciones. El orden jurídico, que es el orden moral y que son impuestas por el derecho, la ubicación del derecho y las confines de la obligación jurídica. Gracias. El derecho en la relación con el poder político. Ñaño, con la siguiente diapositiva, por favor. La relación entre el derecho y el poder político. El derecho es el estudio o conocimiento de un aspecto de la realidad humana en su parte social, y en particular la conducta humana en la sociedad. En lo político tiene que ver con una realidad humana y social. Existe una relación entre los dos, entre el derecho y lo político. Aquí les voy a dar una cita del filósofo Aristóteles. El ser humano es sociable por naturaleza y también un animal político. En la interpretación, el ser humano es un ser social y político, entonces el derecho es como una herramienta para crear un orden en la vida y en la sociedad. El Estado es una estructura institucional y organizada de una población con poder soberano ejercido de conformidad con el derecho que ella misma declara o crea. No hay sociedad sin normas y no hay normas sin poder. El poder político es un Estado de derecho. Un Estado de derecho es la capacidad de un grupo de personas que posee para actuar sobre los elementos del Estado por medio de la organización política y en estricto cumplimiento de las normas jurídicas con el objeto de realizar los fines estatales. Las formas de gobierno. Está la monarquía, la más común en la historia. Para los súbditos es la personificación de todo social. Formas puras del gobierno. Lo contrario sería la dictadura. Persona que gobierna con poder total, sin someterse a ningún tipo de limitaciones y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad. La aristocracia, el poder radica en un grupo limitado de personas, y si abusan del mismo, hablamos de una oligarquía. La democracia, cuando el poder se ejerce por todos, y cuando se abusa del poder, es la demagogia. Gracias. Listo, profe, esa fue nuestra exposición del grupo número 5. A continuación, pues el siguiente grupo. Alcanza un grupo más. Buenas con todos, nosotros somos el grupo número 2 y el tema del cual les vamos a hablar es generación de derechos y derechos de relación entre individuo, sociedad y poder político. Nuestro grupo está conformado por 6 personas: Ferrín Vega John, Mora Castillo Verónica, Muñoz Áviles María, Polo León Michael, Kimis Ramírez Alejandro y mi persona Salavarría Zamora Madre. Sin nada más que decir, continuamos. Hola, yo les voy a hablar sobre las generaciones de derechos. Ponle en grande. Generaciones de derechos, ¿no? Bueno, cuando hablamos de generaciones, es el reconocimiento legal de los derechos humanos y lo que se ha tenido a lo largo de la historia. Algunos derechos han sido incluidos en las leyes, ¿no? Mucho antes que otros, pues que solo han sido aceptados después de largas luchas sociales. Por eso podemos clasificar los derechos en grupos a los que se denominan generaciones, pues, ¿no? Generaciones de derechos. Bueno, tenemos el de las generaciones, que empezaría por la primera, que es en el siglo XVIII y el siglo XIX, ¿no? Ahí empezó la primera, que el valor que defendían era la libertad. Luego, en la segunda generación,
que es del siglo XIX al siglo XX, defendían a la igualdad. Más adelante profundizamos sobre cada una de las generaciones. En la tercera generación, que empezó en el siglo XX hasta el siglo XXI, que se ha extendido, bueno, algunos dicen que hay una cuarta generación, aunque en la tercera generación ya se defendió el último valor, que es la solidaridad, que abarca muchos derechos, que es como el del medio ambiente, el de la paz, el desarrollo, etc. Bueno, a continuación mi compañero. Buenos días, yo voy a hablar sobre las generaciones de los derechos humanos. La primera generación comprende las libertades fundamentales, derechos civiles y políticos. Son los más antiguos en su desarrollo normativo. Son los derechos que comprenden al individuo frente al Estado o frente a cualquier autoridad. Estos imponen al Estado el deber de respetarlo siempre. Implican al respeto y al no impedimento. Algunos derechos son libertad de tránsito, que quiere decir que puedo circular libremente por mi país, libertad de reunión y asociación, que puedo reunirme o asociarme pacíficamente con vecinos para lograr mejoras en la comunidad, y derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, que es tener un nombre, un domicilio y un estado civil. La segunda generación comprende los derechos económicos, sociales y culturales. Son derechos de contenido social para procurar las mejores condiciones de vida. Estas amplían la esfera de responsabilidad del Estado, satisfacción de necesidades y prestación de servicios. Está condicionado a las posibilidades económicas del país. El derecho a un salario justo quiere decir que todos debemos recibir un salario que sea suficiente para mantener un nivel de vida adecuado. Libertad de asociación, que tengo derecho para formar organizaciones laborales. Y derecho para tomar parte libremente en la vida cultural, que puedo ir libremente a museos, ruinas arqueológicas, cualquier centro histórico y cultural del país. Hágame el favor, disculpe que lo interrumpa, ponga la pantalla completa para que se vea toda la diapositiva, por favor. Hace rato que le estoy diciendo. Sí, así. Ahí, listo, dele. Y los derechos de la tercera generación surgen a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. También se los llama derechos de los pueblos y derechos de solidaridad. Hace referencia a 3 tipos de bienes que se pueden englobar en paz, desarrollo y medio ambiente. En la paz son civiles y políticos. El desarrollo son económicos, sociales y culturales. Y en el medio ambiente son de cooperación entre pueblos. Regrese una diapositiva. Perdón. Regrese una diapositiva, que se me pasó algo. Ya, los derechos humanos, ¿no? Las 3 generaciones, sí. Bueno, algunos ponen 4 generaciones. Usted ha trabajado con 3, no hay problema. Dele otra diapositiva. Bien, ¿cuándo se firma el tratado de la declaración? Bueno, hay generaciones mucho antes, pero oficialmente ya se reconoce, se hace un planteamiento, un tratado sobre la Declaración de los Derechos Humanos en 1948. Luego que en el 45 fue creada la ONU, y como la clase pasada les había comentado, nace luego de la Segunda Guerra Mundial, del desastre de la violación de muchos de los derechos humanos en la Segunda Guerra Mundial, nace esta declaración para afianzar lo que tiene que ver con los derechos humanos. Pero ya desde siglos atrás, algunos hablan inclusive desde la época de los romanos, la época de Cristo, pero se conoce o se reconoce que la primera generación puede haber comenzado oficialmente en la independencia de Estados Unidos y en la Revolución Francesa. 2 hechos importantes. Yo me iría más de la mano de que es de la Revolución Francesa, porque la independencia de Estados Unidos, sí, como todo proceso independentista, Estados Unidos era colonia de lo que es Inglaterra, se independizaron las colonias, así como nosotros nos independizamos de España, se independizaron de Inglaterra y empezaron a trabajar por sí solas. E hicieron una declaración, hablaban de la Constitución, una Constitución que hasta ahora sigue vigente,
que tiene muchas enmiendas, pero sigue vigente la Constitución de Estados Unidos, y algunos dicen que ese es el arranque de los derechos humanos. Yo me iría más por la Revolución Francesa, que esa revolución fue producto de una fuerte represión del rey francés de esa época. No recuerdo cuál fue el rey, qué rey fue, en donde el pueblo se levantó. Y en base a esa revolución, ese levantamiento, hacen los planteamientos del respeto a los derechos humanos. Estos derechos hablan principalmente de la libertad de las personas. Es un derecho que hasta ahora se pelea. Hasta ahora hablamos, ahorita que estamos en paro, se habla de la libertad, se habla de luchar por la libertad. Sí, ¿la libertad de qué? Porque la libertad es relativa. ¿Usted tiene libertad para pasar por la calle, por todos lados? Sí, por supuesto. ¿Usted tiene libertad de entrar a mi casa? No, porque ese es mi territorio, mi espacio. Tiene libertad, pero es relativa. La libertad termina donde comienza la del otro. Ah, que yo tengo libertad de hacer y de reclamar. Sí, por supuesto. Pero no tiene libertad de agredir. La policía, tengo libertad, o en este caso la alcaldía, o si no el gobierno, tiene la libertad de proteger al pueblo. Sí, pero no de reprimirlo, no de echar bombas. O sea, hay libertades y libertades. Entonces, hay derechos humanos que deben estar por encima. Por encima de la libertad está del derecho a la libertad, que es un derecho humano que todos gozamos y queremos, está el derecho a la vida. O sea, usted porque es libre va a coger y le va a pegar y le va a matar a alguien. No. Entonces, no hay una supremacía de un derecho sobre otro más que el de la vida y el derecho básico de todo ser humano. Usted dice, no, es que yo te retuve porque pasé por tu bien. Está reteniendo y quitando un derecho de libertad de movimiento. O cuando no te dejan hablar, está coartando la libertad de expresión de una persona. Ah, no, es que él es indígena, no puede reclamar. Todos tenemos los mismos derechos. Seamos indígenas, blancos, negros, gordos, flacos. Todos tenemos derechos. Por eso son derechos humanos. No son derechos de gordos, no son derechos de rubios, no son derechos de morenos. Son derechos humanos. Y los humanos somos chinos, blancos, gordos, mestizos, ecuatorianos, estadounidenses, donde sea. Ricos, pobres. No es el derecho de los ricos. Es el derecho de todos. Del pobre, del rico, del que tiene más o menos plata, el que no tiene. Por eso son derechos humanos. Sino que, obviamente, se tergiversa. Yo me acuerdo de la prensa cuando habían antes las marchas, hablaban de eso, de defender los derechos, el derecho a la resistencia, el derecho al reclamo, a las marchas. Y poco más eran unos héroes los indios. Y ahora, no, que está mal, que cómo es posible, que no nos dejan trabajar, déjenos trabajar. O sea, hay un irrespeto total a los derechos de la gente de expresarse. Yo no estoy de acuerdo que hagan vandalismo, por supuesto. Que puede ser ellos o puede ser infiltrado, porque siempre hay de todo. Pero lo que sí es, hay derecho a reclamar. Como todos tenemos derecho a reclamar. ¿Debe haber un diálogo? Sí, por supuesto, pero ¿qué esperan de hacer? Hagan el diálogo. Hagan el diálogo respetando los derechos de todos y ya está. Entonces, hay muchas cositas que podríamos analizar ahí. No vamos a encasillar en eso. Solamente me olvidaba de decir lo de que han cercado ¿cómo se llama? La Casa de la Cultura de Quito, donde siempre iban los indígenas con militares. Entonces, eso es violar los derechos de ellos son libre acceso. Entonces, no debe respetarse. Si quieren diálogo, para un diálogo debe haber respeto. Entonces, ojalá que se dé el diálogo, porque se dé hoy, más tarde, en la noche, se dé mañana, pero ya se soluciona este problema que está afectando a todo el país, a todo nuestro país. Bien, entonces, el derecho a la huelga es un derecho. No, es que yo quiero, déjenos trabajar. No, todos tenemos el derecho a la huelga. Si ellos quieren reclamar, hacer huelga, es el derecho de ellos. Es que no nos dejan trabajar. A ver, si caotizan, está mal, pero si salen a reclamar, como ayer hicieron una marcha pacífica, está bien. Es el derecho de ellos. Es que lamentablemente a veces hay que tomar esas medidas. Como les digo, a veces
antes eran aplaudidas por la prensa, ahora son criticadas por la prensa. Derecho a asociarse libremente. Todos tenemos derecho a asociarnos. Usted se puede reunir entre 3 compañeros y forman el club de la pelea. Se unen entre 4 o 5 compañeros y forman el club de fans de Bad Bunny. Usted se reúne 2, 3, 4 compañeros, 5 de los vecinos, el club deportivo Canillita. O sea, usted se puede reunir, usted es libre de reunirse con quien sea. Pueden meterse a un partido político, por supuesto, pueden meterse a Creo, al partido de UNES, se puede reunir con el partido de Jarala, a cualquier partido se puede unir, es su libertad. Y no por eso es burro, no por eso es borrego. O sea, lamentablemente hay un irrespeto total a los derechos de las demás personas. Todo el mundo puede opinar diferente, por supuesto. Lo que no puede es insultar. Yo puedo opinar que no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Hay gente que puede estar a favor del paro, hay gente que está en contra del paro. Por supuesto, es su libertad. Pero tú me puedes obligar. Si yo estoy a favor del paro, no me puedes obligar a que esté en contra. Y viceversa. Si yo estoy en contra del paro, no me puedes obligar a que esté a favor. Esas son cosas que no, a veces no se, es un hilo muy fino y no se respeta. Así como los del paro no pueden obligar al que está trabajando, oye, ven a hacer el paro. No te pueden obligar. Si tú quieres seguir trabajando, y de hecho hay gente que está trabajando normalmente, ¿no? Y nosotros seguimos trabajando y ya está, nadie nos puede obligar a salir del paro. Podemos estar en contra o podemos estar a favor, pero no nos pueden obligar a salir del paro. Eso es verdad, porque es nuestra libertad, ¿no? Todos tenemos derecho de tener libre acceso a la huelga, o sea, de hacer huelga, libertad de las personas, derecho al voto, todos tenemos derecho a votar, y si no quieres votar, no votas, porque no quieres acceder a ese derecho. Aquí en nuestro país el voto es obligatorio, pero es una obligación por medio de una multa. No es que te entran a tu casa y los militares te sacan y te llevan a votar. No, gracias a Dios, no es así. O sea, tú te quedas en tu casa, no votas y te multaron. De hecho, a mí me pasó para estas elecciones presidenciales, yo no voté. Yo vivo con tercera edad, por cuidarnos, me daba miedo por ella y por mí salir a votar a la pandemia. Y no fui a votar. Y pagué la multa, pagué $80 de multa. Profe, ¿cuánto es la multa? $80, 40 por cada elección, la primera y segunda vuelta. Y tocó pagar para tener el papelito y poder hacer las transacciones porque te exigen. Pero en otros países no es obligatorio. No te multan. Aquí yo diría semi obligatorio porque yo no fui a votar. Me obliga el hecho de la multa. Pero si alguien tiene la plata o ahorra o reúne y dice mejor pago, pues paga la multa y ya está. ¿Sí me explico? Pero no te obligan y te cogen, te entran a tu casa y te apuntan con un arma. Viene a votar sí o sí. No, eso no hay. Entonces yo diría que es una obligación parcial de que tienes que ir a votar. Entonces lo que dicen, no, yo no voy a pagar a $40, no voy a pagar 80, voy a votar. Y mucha gente salió a votar. ¿Ya? En otras ocasiones yo iba a votar, porque obviamente no había pandemia, y con gusto. Yo me acuerdo que de la primera vez que voté hasta la última, que fue antes de esta elección, yo voy contento a votar. A mí me encanta ir a votar. A mí me encanta. Me parece un acto cívico, muy bonito. Ir con la gente a votar, voy con mi mamá, mis tíos, y cada uno va a votar por ahí. Chévere. Y después nos reunimos y vamos a comer algo. A veces me ha tocado estar en mesa, me ha tocado 7 veces estar en mesa. Y hay gente que dice, pero demasiado. Yo también digo demasiado. Pero a mí sí me ha gustado estar en mesa. Es chévere. Dependiendo cómo tú todo, ¿cómo se dice? La actitud que tengas. La última vez ya yo dije, sí, es demasiado, pero como me tocó ser presidente de mesa, dije, chévere, nunca había sido presidente de mesa, había sido vocal, había sido subvocal, alterno, había sido secretario, me tocó ser vicepresidente de mesa y ahora me tocó ser presidente. Bueno, chévere. Entonces fui y yo dirigí todo, bien chévere, me gustó bastante. Creo que fue para el 2000, la consulta del 7 veces sí, creo que fue, o fue después para la alcaldía, creo que fue para la alcaldía, porque fue la última votación presencial antes de pandemia. Y chévere, pero ya cada quien le gusta, hay gente que no le gusta, si a usted no le gusta, bueno, no le gusta, ¿no? Inclusive hace años, ya le voy a dar la palabra, hace años las mesas eran mixtas, habían hombres y mujeres. Yo me acuerdo que creo que si no me equivoco fue en el 2006, 7, 8 por ahí.
y me hice amigo de una chica, nos fuimos a votar, éramos 5 en mesa, dejamos a 2 y 3 nos fuimos, me fui con 2 chicas a, votar, a comprar, a comer al mall, a traer comida para los que se quedaron. O sea, se vivió un momento cívico. Pero si a usted no le gusta, no le gusta. Pues. Hay gente que sí le gusta o sí le gusta votar y tomar la decisión. Hay gente que está decepcionada y dice, no, estoy decepcionado porque todos los políticos son igual. Está bien, es su decisión. Nadie lo puede obligar. Nadie te puede obligar a que te guste algo. Si a ti no te gusta, no te gusta. Lo que no nace, no crece. Pero esa es la libertad de las personas. Pero hay que saber respetar. Y lamentablemente aquí no se respeta la libertad. Es muy relativo el respeto. Dígame, el que alzó la mano, por favor. No, profe, se me fue. Ah, ya, listo. Entonces, en la segunda generación, ya entrando al siglo XIX y al siglo XX, o durante todo el siglo XX, se trata de fomentar la igualdad real de las personas, ofreciendo las mismas oportunidades de desarrollar una vida digna. Ya se habla del desarrollo de la vida digna. Y ahora, hace poco, se hablaba del buen vivir, ¿no? De buscar que las personas tengan una vida digna. ¿Qué es una vida digna para una persona? Tener los servicios básicos. Hay pobreza por ingreso. La pobreza por ingreso es cuando tú tienes pocos ingresos. O como dice el que sabemos, Lorenza, que vive con $1, 20 dólares al mes, que nadie puede vivir con eso, pero, o puede ser un mendigo que viva con eso. Pero no es una vida digna. El ingreso muy bajo no permite solucionar tus necesidades básicas. Ah, es que para no tener nada, mejor es tener eso. Mentira. Si yo digo, es que yo prefiero tener eso para no tener nada. No, tienes que tener. La otra pobreza es por servicios básicos. Si usted va a Estados Unidos encuentra pobres. Yo no he viajado, yo he visto videos, he visto unos documentales de Moore, un tipo que es un poco como de izquierda, que muestra la realidad de Estados Unidos, de la pobreza. Hay gente que no tiene ingresos y que vive en su carro. Que tienen un buen carro porque cuando tenían ingresos, compraron un carro, perdieron el empleo, perdieron los ingresos y viven en el carro. Y hay unos canchones donde pueden parquear gratuitamente y hay un baño comunitario, una cocina comunitaria. Interesante me pareció ese documental. Pero eso es ser pobre. Pero ese que es pobre ahí, acá no es pobre. Entonces, son tipos de pobreza. Acá, por ejemplo, hay gente que no tiene agua, no tiene electricidad, no tiene servicios básicos, no tiene vivienda. Y a veces vive ahí por ahí donde puede. Entonces, ahí no es lo mismo. Y ese buen vivir es darle dignidad al pobre. Hay gente que se queja, no, que el bono, yo no mantengo vagos. Pero por favor, hay gente pobre que dice eso. O sea, los ricos pueden decir, es que yo como gano plata y soy rico, tengo mis empresas, yo tengo que mis impuestos y le pagan los bonos. Ellos dicen o pueden decir que mantienen vagos. Y esto es, porque el bono no es mantener vago. El bono es darle justicia a alguien que no tuvo la oportunidad de tener un buen empleo para ayudarlo en este momento o estos momentos de crisis y después pues que puedan salir adelante. El bono fue creado en el año 2000, fue por un poquito, creo que fue en el 99, por Yamil Maguad, un gobierno de derecha neoliberal. No fue creado por un gobierno socialista. Y fue producto de la crisis financiera fuerte que tuvo el Ecuador en esa época, por ese mal gobierno, y que fue en compensación por eso. No es que es para mantener vagos. Mire que todos los gobiernos lo han mantenido. Han pasado ya 22 años de ese bono y todavía sigue. Y ahora el presidente, que es neoliberal, que es la misma ideología que el que creó el bono, aumentó el bono de 50 a 55. Entonces ese discurso que se escucha en las redes, yo no mantengo vagos, ya pues quiten el bono. El bono es un subsidio directo. ¿Por qué no lo quitan? Porque el pueblo se levanta. Entonces hablan de que los socialistas crean el bono, que mantienen vagos. Eso es faltar el respeto a la pobreza de las personas. El pobre es pobre o no tiene empleo, no trabaja porque no tiene empleo, no porque sea vago. Y vagos hay pobres, hay ricos y hay clase media, en todos lados hay vagos.
En todos lados ahí va. Alguien me pregunta algo de todo. Marcelo Chamba. Dígame, Marcelo Chamba. ¿Quiere aportar algo? No, profesor. Hay algo puso en el chat, pero bueno, espérese que no sé cómo sale el chat. Estoy aquí. Déjame ver qué pasó. Bueno, después veo los mensajes del chat. Entonces vamos con la... ya falta. Derecho a la educación, a la salud, derecho al trabajo, derecho a la vivienda digna. ¿Qué es una vivienda digna? ¿Qué es un trabajo digno? Derecho a la salud. Bueno, poder ir a una salud gratuita, donde sí haya medicina, donde sí haya los médicos para que te atiendan y te atiendan oportunamente. Una educación digna, donde los niños estén estudiando con buenos profesores, con computadoras, con laboratorios, con biblioteca, con internet, donde puedan estudiar. Eso es una educación digna. Pero si no hay presupuesto, no va a haber educación digna. Había una disyuntiva hace poco de que sí, que las escuelitas comunitarias, una escuelita comunitaria, una escuelita, yo me acuerdo de la escuelita de antes del año 2006, perdón, de los años 90. Mi mamá fue 40 años profesora de escuela. Yo iba de pequeño, pues, yo estudié en una escuela, gracias a Dios, ya me pongo una escuela privada, la de San José de la Salle y el Liceo Naval, en la secundaria. Pero yo de pequeño iba para allá a acompañarla, porque era en la noche, era nocturno. Y yo veía cómo era esa escuela. No había recursos. A veces había profesores para 2 cursos, 1, o hasta para 3. Y a los profesores no se les pagaba a tiempo. Y los profesores iban de huelga. Y pasaban de 2, 3 meses, 4 meses en huelga. Me acuerdo en el año 2000, con la crisis financiera de Maguar, 7 meses sin cobrar a mi mamá. Que ya no teníamos prácticamente para yo graduarme, porque yo me gradué en el año 2000, finales del 99-2000. Tuve que salir a dar clases particulares para sacar algo de plata. La crisis era terrible. ¿Eso es dignidad? No, no es dignidad. No es medicina, no hay medicina en el hospital, no hay dignidad. No hay gasa, no hay alcohol, no hay insumos médicos. Eso no es dignidad. En la escuela no se le paga a los maestros, no es dignidad. En la policía, la delincuencia, no hay patrulleros, no les dan para gasolina, no les pagan buenos sueldos, no les dan para chalecos, para armas. Eso no es dignidad. Es que no es culpa, es que son otros gobiernos que pactaron con la... Esos son justificativos mentirosos. Porque un buen gobierno coge y hace. Y compra patrulleros, ponen un radar que todavía está dañado. Lo pusieron en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 8 meses. Y todavía no arreglan el radar. Y era un radar supuestamente para combatir la droga. Y alguien reclama que no han puesto ese radar. Entonces, no hay, no solo ahora, antes también, en otros gobiernos, en los años 90 más que nada, no había ese derecho a la salud. Y en otros países también pasa igual. Estos derechos son universales, no solamente que Ecuador, no, en todos los países debe haber ese derecho a la salud, el derecho a la vivienda. Ya Chile en algún momento se levantó, ¿no se acuerdan? En el 2018 hubo levantamientos porque querían educación gratuita. Porque no había la salud, la educación para el pueblo chileno. Y la vivienda digna, que es una vivienda que tenga todos los recursos, los recursos básicos, ¿no? Los servicios básicos, que lo hagan una vivienda digna, que la gente pueda vivir y se pueda decir, aunque humilde, pero se puede decir que tienen su propia casa y que tienen vivienda. La tercera generación ya es a finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI, ya muy cercano a nosotros ahora, pretende fomentar la solidaridad entre los pueblos, las personas en todo el mundo. ¿Qué es la solidaridad? Cuando tú te solidarizas o ayudas o apoyas o eres consciente, eres empático, tienes empatía con el prójimo, con otra sociedad. Promueven las relaciones pacíficas, constructivas, que nos permitan afrontar los nuevos retos de la humanidad. Debe haber bloques de ayuda entre países, no para hacer la guerra. No es como ahorita que Estados Unidos con Rusia hay una guerra simulada,
Porque la gente dice, no, la guerra es entre Ucrania y Rusia. No, no es entre Rusia y Ucrania, es entre Estados Unidos y Rusia. Sino que Estados Unidos no está poniendo los muertos. Estados Unidos está bloqueando a Rusia. Y también la Unión Europea bloquea a Rusia, también. Todo el mundo quiere bloquear a Rusia. O sea, porque te pelas conmigo, no le hablas como en el colegio, ¿no? Si te pelas con uno, ya no te hablaba el amigo, el mejor amigo, la allá, y no te hablaban como 3 o 4. ¿Por qué? Entonces debe haber un respeto. Un respeto a todas las personas y debe ser uno solidario, y los países deben ser solidarios en el mundo. Promover las relaciones pacíficas y constructivas que permitan afrontar los nuevos retos de la humanidad. Hay un reto que hemos afrontado ahora poco, la pandemia, ¿no? Fue terrible. Y debíamos estar unidos. Felizmente algo así se dio. Y salieron las vacunas y Dios quiera que todavía no hemos pasado la pandemia, pero ya lo estamos haciendo y Dios quiera que lo hagamos. Pero nos está costando bastante en tiempo, recursos, esfuerzo, en todo lo que se dejó de ganar, se dejó de trabajar. Entre los derechos de tercera generación podemos destacar el derecho a la paz. El derecho a la paz no solamente es la falta de guerra, pero nosotros ahorita no tenemos guerra. También es la delincuencia. Tenemos derecho a la paz. Sin embargo, no hay paz porque hay delincuencia por todos lados. Tenemos derecho a la paz y hay paros, hay huelgas. Tenemos derecho a la paz y no tenemos esa tranquilidad de estar en nuestros hogares o de salir o de viajar o de hacer las actividades normales. El derecho al desarrollo. Tenemos derecho a que cada pueblo se desarrolle. Ah, no, ¿cómo es posible que ponga un centro comercial en ese pueblito? Todo el mundo tiene derecho. Si los comerciantes creen que haciendo un centro comercial van a poder vender más en el pueblo, por supuesto. Yo me acuerdo que hace 20 años cuando me gradué, me fui a Machala a trabajar, estaban abriendo por primera vez el café de Machala. Había colas y colas de gente, así como cuando inauguraron aquí en el 98, creo que inauguraron el McDonald's. Había colas y colas de gente para ir a ver, para comer por primera vez en McDonald's. Yo no soy tan ridículo, yo cogí, me esperé, creo que comí McDonald's después de casi un año, cuando ya no había colas y ya todo el mundo, ya había más locales y era normal comer en McDonald's. Pero la gente es así, pues no novelera. Y está bien, todos tenemos algo de novelera. Cuando estuve por Perú, cuando estuve en Argentina, me fui a visitar Starbucks, que es una cadena internacional de café, así como Sudan Coffee. Muy bonita, muy buena, y quería conocer. Fui, me tomé fotos, me compré los souvenirs, chévere. Porque somos así medio faranduleros, medio noveleros, ¿ya? Pero todo pueblo tiene derecho al desarrollo, por más pequeño que sea. Ahorita es pequeño y después unos años va siguiendo. Ahora Machala está muy desarrollada, hay centros comerciales y todo. Y está bien, así debe ser. Pues todos tenemos el derecho a desarrollar, todos. Por más pequeño que sea el pueblo o dentro de la misma ciudad. Guayaquil es grande, cualquier barrio tiene derecho a estar mejor, a desarrollarse, a tener infraestructura, a tener todos los servicios completos, ¿no? Bien, también el derecho a un medio ambiente limpio. Este es casi nuevo, porque hace 20 años no se pensaba mucho en el medio ambiente. Algo comenzaba, pero ahora es muy fuerte. Y todas las empresas hablan del cuidado del medio ambiente. Estamos cada vez más preocupados por eso y hay un derecho a tener un medio ambiente limpio, muy limpio. Pero aún así todavía nos falta. Imagínense, hoy, yo salí bien en la mañana hoy día, como a las 7 de la mañana, fue una cita médica en el IES, y regresando rápido para acá, se me pone un bus delante. No era Metrovía, aunque también las Metrovías son igualitos, pero creo que era alimentador o era bus normal. Y bota todito el humo hacia atrás. Eso es contaminar el ambiente. Y me cayó al vehículo todito. Yo andaba con el aire acondicionado, pero igual entra, porque tú puedes el aire ponerlo para que entre aire por fuera o solo esté el aire adentro. Bueno, y entró el humo. Entonces, está invadiendo nuestro derecho. ¿Dónde están las autoridades, en este caso de tránsito, para controlar? Hace unos años, no me acuerdo hace cuántos años, no sé si fue 5 o 6 años, se hizo un control de los, o sea, hacía controles de los buses,
para que el escape no esté abajo, sino tenga un tubo hacia arriba y salga por ahí. Cosa que contamina casi igual, pero no le da a los carros vecinos, ¿ya? Esa es una. Y la otra es que se debe imponer que mejoren en los vehículos y que se le ponga aditivos, se vea la forma para que no contaminen el ambiente, porque contaminan bastante, botan un negro. Pero eso no hay. Pero todos tenemos derecho a un medio ambiente limpio. Tenemos derecho a que haya un Ministerio del Ambiente que controle eso. Que haya un Ministerio del Ambiente que controle que las empresas botan en los ríos y contaminan los ríos. Tenemos derecho a eso. Bien, un medio ambiente que todos podamos disfrutar. Más que nada, ahora se ha vuelto muy, muy importante este derecho humano. Bien, y ya creo que se nos hizo tarde, ya son las 11. Bien, ¿alguna pregunta? Creo que le falta diapositivas al grupo. Siga, siga. Termine, faltan 2 minutos. Bueno, la lucha de los derechos humanos, como el profe decía, a lo largo de la historia se ha producido violaciones a los derechos humanos durante muchos años. Hubo una gran cantidad de violencia en todo el mundo. Discriminación, sometimiento y muchas otras cosas que nos han lastimado lo que es, tanto como personas, tanto como sociedad. Para poder entender lo importante que son nuestros derechos, también hace falta conocer la historia de la lucha. Como estamos tocando en el tema anterior y como el profe pudo aportar bastante, a lo largo del tiempo se han luchado hasta el día de hoy, como estamos sufriendo ahorita, se está tratando de luchar contra la igualdad, tener todo lo justo, no solo para las personas con alto nivel económico, sino para las personas de bajo nivel económico. Bueno, la siguiente diapositiva. Esto creo que... Ahí ya le tocaba esto, corríjanme. A mí me toca. Ahí voy. Ok, los derechos y relación entre individuo, sociedad y poder político. La situación actual de los derechos humanos en el mundo. Hoy en día, casi todos los países del mundo han firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero eso no quiere decir que los derechos se respeten de verdad en todas las partes. Hay muchos lugares del mundo en los que las personas no pueden expresarse con libertad, ni practicar religión, especialmente graves en las violaciones de los derechos humanos de las mujeres, los niños y las personas indefensas. Por eso hoy en día sigue siendo importante denunciar los abusos y luchar para que los derechos de todas las personas se respeten en todo el mundo. Actualmente existen muchas organizaciones no gubernamentales que se dedican a defender los derechos humanos y a perseguir las violaciones que los derechos de las personas, algunas más conocidas como la Amnistía Internacional, el Human Rights Watch, SOS Racismo o Movimiento contra la Intolerancia. En los países democráticos donde los derechos humanos están reconocidos por la ley, todas las personas pueden exigir que sus derechos sean respetados. En España, los derechos humanos están garantizados por la Constitución, que en nuestra ley más importante, si por alguna razón nuestros derechos son violados, podemos denunciar la situación ante los tribunales, pero cuando la situación es muy grave también podemos recurrir a los tribunales internacionales que existen. Gracias. Profesor, disculpe que lo interrumpa. Sobre la metodología de calificación, ¿usted califica individualmente o por grupo? Sí, a ver, ¿cómo es la calificación? La calificación es individual, el trabajo grupal. Ahora, ¿cuándo le califico? Yo le pongo una nota Zoom. Casi siempre la nota de exposición de Zoom, yo le pongo 10, yo no me hago mucho problema con eso, basta que usted haya expuesto. O que grabe el video y lo subo. Es en la subida de los archivos en que yo sí les puedo estar bajando puntos dependiendo de cómo lo hagan. Por ejemplo, tiene que, digamos que sí expusieron, entonces solo sube Word y PowerPoint, pero sube mal hecho los Word o mal hecho los PowerPoint. O sube uno de los dos archivos, entonces ya tiene menos notas. Ahora, si no expuso, le toca grabarse la exposición, entonces tiene que subir 3 archivos. Si sube 2 de 3, tiene menos notas. Si sube 1 de 3, tiene menos notas. Así más o menos es. O si no sube nada, tiene 0. O sea, tiene que subir el video, la diapositiva y el Word.
Si es que no expuso hoy día, tiene que grabarse la exposición ya mismo, más tarde, mañana, y subir el archivo del video más el archivo del resumen de Word más el resumen de PowerPoint. Ok, gracias. Profe, Bien. en mi caso que todos los chicos expusieron, no es necesario subir video, ¿no? No es necesario subir video. Si ya expusieron, no es necesario. Profesor, una pregunta. Si nosotros realizamos las diapositivas en otro programa aparte de PowerPoint, como Canva, No hay problema. a la hora es una aplicación para hacer diapositivas. Sí, Al Canva. momento que uno lo transforma a PDF, como que las palabras se nos juntan, digamos. La verdad, usted lo puede subir directamente en el archivo original. Sí se puede. Ingeniero, yo soy diseñador y trabajo con Canva. Consejo para los chicos. A ver, dele. Pongan en formato de diapositivas ya. Y bloqueen lo que es ya sea pongamos el texto o la imagen. Hay una herramienta donde es un bloqueo. Ya ahí cuando lo transformas, ahí ya no te pasa eso. De nada. Consejo gratis de diseño. Ya, gracias. A ver, Gracias, antes de seguir, déjeme, aquí veo Julio Andrés García, me dice un pobre con carro como que no cuadra. Claro, me imagino que se refiere a Isa, pues no, porque la prensa antes lo alababa a Isa cuando protestaban contra el gobierno de izquierda. Ahora que protesta contra el gobierno de derecha, ahora sí es un malo Isa, ahora sí es pobre pero tiene un carrazo. ¿Cómo tiene un carrazo? O sea, ahora como que sea malo tener un carro. O sea, yo no sé, que presenten pruebas de que haya robado, porque él puede tener algún ingreso, algunas tierras, porque los pobres a veces tienen, lo que más tienen es tierra, y no tienen dinero, tienen tierra. Logran vender las tierras, pues ya hacen algo de dinero. O trabajando, yo he visto muchos indígenas, más que nada aquí en Guayaquil, que tienen su tiendita, pero tienen su Toyota afuera, ¿o no? Entonces, vaya a entrevistarlo, vaya a dudar pues, de ese indígena que está ahí en Guayaquil, que tiene su tienda y tiene su tremenda camioneta doble cabina. A ver si es que entonces lo hizo por mal. Lo hizo trabajando. Y la casa de 3 pisos, bro. Puede ser, pero no vieron azul. A ver, la idea es, ¿qué quieren decir? Que está mal Isa, que está mal. No, profe, no. Están criticando lo que no deben criticar. Deben criticar si lo que están pidiendo es legal. Si lo que están pidiendo es legal, que el presidente lo apruebe y se acabó y ya no hay problema. Pero ¿por qué tienen que hablar mal del otro? Todavía no es candidato. Cuando sea candidato, si se lanza candidato a algo, ahí lo han de investigar y le han de sacar todas las cosas que la prensa es así, ¿no? Cuando les conviene, lo investigan hasta si el de al lado, o sea, no te encontraron nada a ti, pero si el de al lado robó o tiene un juicio, uy, vives al lado de un ladrón. ¿Y eso te hace ladrón a ti? No te hace ladrón. Pero lamentablemente la prensa es así. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces yo cuando vi el reportaje, a ver si lo vi, creo que fue ayer o ayer, de lo de supuestamente de Isa, yo me pongo a preguntar, ¿y por qué no lo hicieron antes? Porque a inicio de año estaban unidos Pachacuti, el gobierno, y ahí no dijeron nada. Entonces, hay que tener cuidado porque a veces la prensa no defiende mucho los intereses del pueblo, defiende intereses de ellos, intereses distintos, intereses económicos. Yo no digo que no, pero háganle un juicio y métanlo preso si es que realmente es corrupto. Pero no se puede. Hay un derecho humano que se llama, con eso termino, hay un derecho humano que se llama presunción de inocencia. Se presume inocente hasta que no se demuestre lo contrario. O sea, demuéstrame que él es corrupto, chévere. Bien, dígame. Profe, por si acaso usted no vio las noticias que mataron a un policía en las protestas. No he visto, pero qué lamentable si es así. No, pero dice que mataron a un policía en la protesta y supuestamente salieron las noticias, pero lo que no he escuchado es que las noticias han sacado al protestante que murió por gas lacrimógeno que le dispararon en la cara. Eso también eso no salió. Es parte del filtro mediático. Lo del chico que falleció, sacaron lo de Puyo, que dijeron porque un manifestante había manipulado un artefacto. Pero es que el artefacto te explota en las manos, no en la cara. Y el chico tiene, lo que he visto yo en redes, que tiene que le cayó una bomba lacrimógena en la cara. Y eso es lo que lo mata. Pero eso no lo... A ver, miren, cuando la prensa está a favor de algo, sacan hasta el mínimo. Ya hubieran entrevistado hasta la maestra de colegio del niño cuando le dio clase y que pobre si era un buen alumno y que miren que lo mataron.
si el gobierno, si la empresa estuviera en contra del gobierno. Pero cuando la empresa está a favor, ni se sabe quién fue el chico que lamentablemente falleció. O sea, así es lamentablemente. Entonces yo sí veo, obviamente, más que nada de Coavisa y Teleamazonas, pero hoy día en la mañana no alcancé porque le dije, me fui a una cita médica. Cuando iba manejando cogí un poco la televisión en el carro y algo vi, pero no alcancé a ver todo. Entonces no he visto lo de ese policía. Es lamentable. Si es lamentable, el chico de ya es lamentable si pasó con un policía, porque los dos son pueblos. Pero usted es del gobierno, ¿verdad? El policía, déjame terminar, el policía también es pueblo. Es pueblo, indiferentemente que esté haciendo su trabajo o no, pero es pueblo. ¿Qué me dicen? Que TC Canal es del gobierno, ¿no? TC Televisión y Gama TV son canales del Estado incautados. Eran de los Isaías en los años 90, como ellos quebraron Filamanco y huyeron, dejaron los canales, quedaron en la AGD, la Agencia de Garantías de Depósitos, se mantuvieron en poder de los Isaías hasta que en el 2008 creo que fue que Correa los incautó por respaldar los depósitos que ellos no habían respaldado de los clientes de Filamanco. Y se ha mantenido ahí, Correa no los vendió, se dijo que los utilizó para su andamiaje publicitario. Luego Lenín Moreno hizo exactamente lo que decían que no debía hacer Correa, que era mantener los canales, y este gobierno también los está manteniendo. Y no los va a vender, no hay visos que los vaya a vender. Entonces, sí, TC Televisión es del Estado y obviamente tiene una línea estatal, que no sería malo. En último, los casos, el Estado sí puede tener un canal de televisión, sí, por supuesto. Lo mantiene, está bien. Debería venderlo, también está bien. Hay opiniones compartidas. Lo que no puede tener un Estado es, por ejemplo, un McDonald's, un cine, no tiene sentido. Pero cosas estratégicas como la comunicación, cosas estratégicas como la salud, como la educación, sí tienen que ser obviamente el Estado, por supuesto. ¿Alguna otra pregunta? Eddie, alza la mano. ¿Tenemos algún deber para la siguiente semana? Sí, están ahí en la parte del Moodle, en la parte de construcción, creo que puse, también hay uno en... El deber, es un deber a mano, ingeniero. Hay deber a mano de los gobiernos del año 79 hasta la fecha, y también hay otro deber ya de la unidad 2, más abajito, porque ya ahorita terminamos unidad 1, si no me equivoco, ya entramos unidad 2. Entonces vayan viendo, miren que yo no necesito decir en clase hay deber. Yo ya se los hice, ya los puse y ustedes tienen que hacerlo. Es más, les he puesto tiempo para que ustedes puedan inclusive hacer los deberes que están de la segunda unidad, ya pueden irlo haciendo ahora. Para que puede ser que usted tenga libre esta semana y diga vamos a hacer todos los deberes, y se puede hacer todos los deberes y después está tranquilo haciendo los deberes de otro profesor. Esa es la ventaja también de la parte virtual, que uno puede poner los deberes con tiempo y usted los puede hacer rápido, los termina y los sube. Ya está. ¿Sí? Listo. ¿Algo más? Entonces en la siguiente clase ponemos un tema de la unidad 2 ya. Sí, creo que ya toca el tema de unidad. No sé cuál, déjenme revisar ahorita rapidito. No se olviden hacer el glosario, por favor. El glosario es importante y siempre en el medio de virtualidad, siempre se olvidan. Y yo todos los días les digo, no se olviden el glosario. Y siempre se olvidan. Hoy día vimos generaciones de derecho, contexto histórico, ¿no? Sí, muy bien. Entonces la próxima semana toca ya inicio unidad 2. El tema de unidad 2 es la democracia. Ya estamos más en temas políticos. Origen y significado de la democracia moderna y los procesos democráticos. Por eso está el deber del año 79 a la actualidad, de todos los gobiernos democráticos que tuvimos. Los que duraron, los que no duraron y todo lo demás, para que vean un poco la historia de todo, cómo ha sido nuestro proceso democrático en los últimos 40 años. Dígame. Profe, aló. Aló. Sí, dígame. Ya. Profesor, entonces solamente es la exposición, el deber individual y el video grupal. Esas tres cosas para la semana. Los que no, los que no expusieron tienen que dar video, Word y PowerPoint. Y los que pusieron... No, pero es que dice hay uno que dice video 2. Ese video 2 es sobre la unidad 1. Ese tienen que hacer cualquier tema de la unidad 1, 2 o todos los temas de la unidad 1 y hacerlo video. Yo me acuerdo... Video 3 es el que dice, perdón. Hay video 2 y video 3. El video 3 claro, el 3 es el que falta, ¿no? Sí. Ese para otra semana. El 2 ya tiene que estar hecho. Yo igual les mandé en el grupo de WhatsApp un video como hacen mis alumnos de
cuando lo hicieron en presencial en el 2014. ¿Cómo quiero el video? Profe, nunca nos mandó, profe. Sí, sí se los mandé. Bueno, se los No. voy a volver a Sí, enviar. Se los voy en a, el grupo. se los voy a volver a enviar en el grupo ahorita, ¿ya? Listo, niños. Cualquier cosa, conversamos por el grupo. Tengo clase ahorita. Listo, profe, muchas gracias. Niños, un abrazo, pasen bien, tengan una linda semana. Igualmente, profe. Gracias. Gracias. Nos vemos el próximo- Un abrazo de vuelta. Si Dios quiere. Gracias, profe, gracias.